Listo, buenos días muchachos, buenos días. Disculpen un poco la, la demora debido a al soporte que se estaba realizando. No podía ingresar porque ya estaba la reunión del profe anterior, pero ya podemos disponer, por así decirlo, de nuestra sesión de clases del día de hoy. Una sesión que particularmente tendrá algunos elementos y algunas eh, temáticas que se van a relacionar básicamente con toda la relación que ustedes pues puedan desarrollar con sus aportes, es decir, que la clase de hoy estará más enfocada a cada uno de los aportes que ustedes puedan ir dando, los elementos que ustedes puedan ir disponiendo, de acuerdo al entregable que tuvimos la semana pasada y ya arrancando pues esta semana a partir de la perspectiva que estamos desarrollando en este caso. Para esta semana particularmente, ¿todos me escuchan bien? ¿No hay algún problema? ¿Todo perfecto? Sí, se escucha bien. Listo, muchas Sí, gracias. profe, todo bien. Sí, señor. Vale, muchas Sí, gracias. profe, todo. Bueno, entonces esta segunda semana de virtualidad la dedicaremos al tema de la interculturalidad y pues obviamente su relación educativa. Ya nos vamos a basar un poco más en aspectos más específicos, más relacionados con los ámbitos culturales y particularmente nuestro entregable será en parejas. El entregable será un videoclip. En este videoclip, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden intentar realizar un performance a partir de una entrevista que se haga uno a uno, una serie de imágenes, fragmentos de video, pero la idea es que se presenten, por así decirlo, acciones y estrategias que permitan en el aula efectuar un mejoramiento del respeto por la diferencia y la inclusión de la diversidad como tal. Es decir, que no es indispensable que ustedes aparezcan, por así decirlo, en el video, no es indispensable que ustedes eh, se proyecten en aquel video. Lo que deben hacer básicamente es la relación de una exposición temática, ya sea mediante imágenes, experiencias o conceptos, y de allí, pues obviamente, de todo lo que se plantea en este caso. Lo importante, para que lo tengan un poco en cuenta, muchachos, subirlo a YouTube y desde ahí, pues enviar el vínculo propuesto en este caso, que es uno de los elementos, por así decirlo, más elementales que se puedan desarrollar, ya que la plataforma de YouTube nos permite un poco de menos carga al momento de subir nuestras actividades. Entonces, ya les iré explicando un poquito más lo que debemos realizar para que se entienda de cierta manera un poco más este elemento. ¿Listo? Entonces, tenemos acá un texto que se llama Interculturalidad. Es un texto muy interesante. Ustedes van al enlace, el enlace propuesto allí para el desarrollo, de una vez los dirige a la proposición en este caso. Es un texto de Lilian Hidalgo que se llama Educación e Interculturalidad entre la diversidad y la desigualdad. La idea cuál es? Que ustedes puedan, por así decirlo, leer de cierta manera los elementos que se establecen y toda la participación que de allí incide a partir de lo que es el texto y cómo a partir de algunas cifras, básicamente en Perú, empiezan a relacionarse algunos elementos propios de lo que es la interculturalidad y cómo manejar ese tipo de problemas que se presentan día a día en el aula. Hay algo muy importante y en la transformación de la educación lo vemos hoy y es mirar cómo se presentan problemas casi de desigualdad, por ejemplo, en una situación como la que estamos viviendo actualmente. Si vemos, muchos no tienen acceso a Internet, muchos no tienen las condiciones dadas para utilizar un computador. Entonces, acá lo que pensamos es cómo están desarrollando sus clases los docentes en el ámbito virtual. Si hay muchos estudiantes que no tienen las condiciones para llevar a cabo clases en lo digital y básicamente en aulas virtuales en este aspecto. ¿Qué es interesante aquí o qué es relevante a la hora de mirar? Que esto nos pone en tela de juicio la práctica y la inversión educativa que el gobierno está haciendo en el país. Y además, pues cómo nosotros como docentes estamos formados en tecnologías para poder disponer de un espacio virtual y el conocimiento de las herramientas digitales que son muy variadas.
una situación como el aislamiento y la cuarentena que tenemos hoy en día nos lleva a pensar cuál es la idoneidad pedagógica que tienen los maestros para ejecutar sus clases con estudiantes bajos de recursos. Ahí es donde se propone un poco la igualdad y los términos de la interculturalidad en este caso. ¿Por qué hablar de interculturalidad? Es el momento de citarlo para establecer este vínculo, primero con condiciones como estos simbolismos de los trapos rojos en las casas, que me parece que son simbolismos muy fuertes a la hora de proponer toda una perspectiva de la relación pedagógica, en tanto que también debemos pensar que nuestros estudiantes son seres humanos que bajo las condiciones socioeconómicas que están viviendo en la actualidad, creo que pasa un poco de lado el término de la formación educativa y más se enfoca en otros elementos. Entonces es cómo acaparar en este momento a los estudiantes para poder llevar un proceso educativo que es muy, muy difícil. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay que invertir en educación, que la educación es importante para un país porque eventualmente estas crisis nos contemplan todo el elemento que de verdadera forma se puede establecer allí. ¿Listo? Entonces, este texto nos ayuda un poco a mirar esas diferentes elementos que se expresan a partir de lo que nosotros tenemos. Eh, Hay una definición de cultura presente aquí que se expone a partir de que la cultura está presente en el conjunto de formas o modos particulares de expresar la vivencia del mundo y de la vida. En la cerámica, el teatro, la danza, la música, pero no solo como producción tangible, sino como conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de pensar, hablar, expresarse, percibir, comportarse, organizarse socialmente, comunicarse, sentir y valorarse uno mismo en cuanto a individuo y en cuanto a grupo, por así decirlo. Es decir, que todo esto implica lo que es la cultura. Tenemos la pluriculturalidad, la interculturalidad como elementos bastante ciertos, y en este apartado ya tenemos un poco la interculturalidad y la educación. Antes de ahondar un poco más en estos temas referidos a la identidad, a la convivencia, al conocimiento, ya voy a empezar a darle la palabra a algunos sobre el entregable que desarrollamos en la sesión anterior, de esas estrategias que se pueden emplear a partir del texto también que vimos en un ambiente y en un aula en el aspecto de interculturalidad, en el respeto por la diferencia y como docentes, ¿cuál es nuestro papel hoy en una crisis como la que estamos viviendo, que me parece que pone en tela de juicio toda la preparación y formación educativa ante una dificultad como tal? ¿Listo? Bueno, yo les voy dando la palabra para que estén listos, para que estén preparados allí con sus micrófonos o si quieren escribir en el chat, no hay dificultad, pueden ir proponiendo sus disertaciones o aportes mediante el chat, vamos discutiendo. La idea de la clase de hoy es que se haga una discusión bastante certera sobre la temática y lo que ustedes hicieron en sus entregables. Básicamente eso es la relación que vamos a establecer en el día de hoy. Si quieren, pueden levantar la mano ahí en el chat de participantes quienes quieran intervenir de una vez o yo de manera voluntaria primero, o si no, ya voy acá citando pues más o menos y señalando quién puede participar. ¿Listo? De manera voluntaria, ¿alguien quisiera compartir lo que desarrolló? Listo, Sebastián, puede comenzar de una vez. Bueno, pues me parece interesante el punto de vista que mencionó el autor cuando quería evidenciar lo que pasó con un indígena arhuaco, creo que era, Sí, en el aula de clase, ya que pues el docente estaba dando su clase, su charla normalmente, pero el niño intentó mostrar su punto de vista desde lo que aprendía pues en su comunidad. Y el caso es que el profesor como que desvirtuó y como que de alguna u otra manera no tuvo en cuenta la postura de este niño porque simplemente le parecía que era como un mito, como simplemente algo lejano de la realidad, pues porque no estaba postulado según el método científico que se conoce pues normalmente, que es el de demostración, bueno, en fin. Entonces me parece importante también la vinculación de cada uno de esos tipos de saberes como ancestrales que, o sea, no solo se basan
en la racionalidad europea y eurocentrista, sino que también, o sea, tienen en cuenta los sentidos y cada una de las experiencias, pues para llevar a cabo el proceso del conocimiento, de la racionalidad. Sí, Sebastián, muy bien el aporte, me parece muy valioso porque allí es donde nosotros vemos que ese conocimiento eurocéntrico, donde la demostración y la validez del conocimiento se da a partir de lo científico, permite establecer que debe haber un diálogo intercultural en las aulas. Vamos a tener estudiantes de muchas culturas y básicamente sus formas o sus cosmovisiones son muy diferentes a las formas de establecer el vínculo en sociedades indígenas. Las sociedades, pues, obviamente signadas como las que tenemos hoy en día, pues nosotros casi que prevalecemos lo occidental, pero las culturas ancestrales conservan ciertas prácticas que a veces en el aula son muy condenadas, que a veces en el aula las personas no respetan, los estudiantes no valoran de esa manera. Sebastián Alvarado puede, por favor, desarrollar la disertación. Ah, creo que tenía la levantada. Ah, bueno, ya creo que había hecho la participación. Listo. Bueno, continuamos. No sé si alguien de manera voluntaria quisiera intervenir a partir de otra estrategia, otro elemento dado en el texto, a partir de lo que hemos venido desarrollando, ya sea en el chat o ya sea levantando aquí la mano. Entonces vamos con Edison Carranza. Si en este momento está con la conexión allí dispuesta para que nos pueda contar un poco esa relación que se pudo establecer con el texto y con obviamente todo el desarrollo práctico de lo que se hizo en el aporte. Entonces ya puede hablar Edison. Profe, ¿me regalas 5 minuticos un momento, por favor? No hay problema, Edison, no hay problema. ¿Alguien quisiera, mientras que el compañero soluciona? Listo, Juan Franco, por favor, puede intervenir de una vez. Profe, gracias. Digamos, profe, que no sé, sí, digamos que me voy a referir al texto, pero tengo digamos, algo que, pues, que decir. Con respecto a lo de si nosotros estamos hablando de diversidad en el aula, cuando este tipo de temas se tocan que casi no se tocan o bueno, en lo que yo llevo en la carrera, muy pocos se han tocado. eh, a veces nosotros solemos disminuir esos temas de diversidad en el aula a ámbitos culturales, que son Exactamente. supremamente importantes, pero a veces los simplificamos, pero es que no solo ese tipo de diversidades se encuentran en el aula, usted lo acaba de mencionar, también se encuentran diversidades económicas, también se encuentran diversidades sexuales, y algo que también pues no lo podemos negar y es que se encuentran también diferencias entre hombres y mujeres. Bien. Específicamente pues en género y todo ese tipo de cosas. Esas digamos, esos procesos de género son mucho más naturalizados y muchas veces no son percibidos. Pueden pasar muy desapercibido y hasta los mismos profesores perpetúan ese, como ese discurso de poder hacia las mujeres o hacia las personas con identidad de género pues no heteronormativas. Entonces, siento que en eso es importante porque muy poco se ha hablado sobre ese tema y siento que ese también es uno de los grandes problemas de la escuela porque a partir de eso, pues de precisamente esas diferencias económicas, de sexo y pues de género, también se dan muchos procesos que pueden llegar también. Creo que se le fue el audio, Juan. Ahí ya, profe, ¿ya me Listo, escuchan? ya, perfecto. Entonces, también digo que es muy... De nuevo se fue el audio. Ahí ya, Listo. profe. Sino que decía que trascienden, no solo se dan dentro de la escuela, sino que trascienden también a cómo yo me relaciono, las personas se relacionan también afuera en un contexto social. Listo, muy bien. Sí, de hecho, no solamente nos enfrentamos, como decía el compañero, a diferencias socioeconómicas y culturales, sino también perspectivas de género que implican no solamente elementos de saber tratar en los momentos que se deben establecer los puntos de vista del intercambio comunicativo, sino la convivencia, que es uno de los puntos que vemos aquí en la parte de abajo, que es cómo podemos vivir juntos en ese ambiente que es el aula, ese ambiente geográfico que es el aula, como todos los días los estudiantes tienen que verse, interactuar, relacionarse
día a día y pues que se van gestando algunas relaciones, pero algunas segmentaciones se dan allí en términos de que si alguien es diferente, es condenado por su diferencia y casi segmentado de cierta manera en ese caso. Quisiera también preguntarle un poco, Juan, sobre la situación que vivimos en el día de hoy, sobre el aislamiento y las prácticas pedagógicas que se puedan dar de la virtualidad. Entonces, ¿qué podría quizás advertir de esta situación? ¿Qué estrategias los docentes podríamos tomar en este momento? Pues, profe, depende del contexto. ¿Usted me lo está preguntando en un contexto escolar o universitario? Escolar, más que todo, que sea Escolar, el... listo. Pues, profe, en un contexto escolar es diferente porque se diferencia si es un colegio privado o es un colegio público. Bien, Digamos que en los colegios privados lo que se ha dicho es, porque conozco de antemano, tengo pues familiares que están o en un colegio público y es que no se les ha dicho nada. Ellos los enviaron a vacaciones y parece ser que pues la escuela pública, por lo menos acá, o de los casos específicos que yo le comento, no estaba preparada para ese, pues para una emergencia como esta. muy bien. Entonces, pues, ¿qué estrategias se pueden tomar? Pues habrían muchas estrategias y por lo menos se les brindarán las herramientas a los mismos profesores, pero es que ni siquiera los mismos profesores tienen las herramientas. Entonces, me parece que es complejo plantear unas estrategias, teniendo en cuenta también que no todos, a veces nosotros creemos que todas las niñas y niños de los colegios públicos o privados tienen internet y eso no pasa, ni siquiera en la universidad. Exacto. Entonces me parece, bueno, y ahora Sergio también dice que el contexto de ciudad o no suma paz, por lo menos también como en el contexto, pues que no es muy alejado, pero tiene zonas de ruralidad. Entonces a mí me parece que es complejo y eso pasa por lo político, ¿no? También por el interés político y económico que tienen, eh, pues el Estado en invertir en educación, que de un momento a otro tampoco va a decir, vamos a invertir millones de pesos pues, para la virtualidad. Entonces esperar a ver qué pasa, porque yo la verdad a mí sí se me complica, profe, decirle, no, yo propongo esto, Claro. cuando no, cuando yo soy consciente de que no, hay muchos muchos y muchas que ni siquiera tienen internet y hasta los mismos profesores. Entonces, creo que es algo como más de voluntad política y económica de parte del Estado, que yo siento que eso le ha faltado en este tipo de emergencias. No se han, es decir, no se ha escuchado que estrategias claras se tienen hasta hacia este proceso, y eso pasa también en el aspecto universitario, porque tampoco pues es un secreto que hasta en nuestra misma universidad Bien. hay casos de los que acabo de mencionar. Sí, Juan, de hecho, esto nos lleva un poco más al trasfondo. Ya le doy la palabra ahorita a María Gabriela y un poco la intervención de Sergio. Es mirar lo que dice Juan y es qué hay detrás de esto. No hay preparación en términos de lo público en algunos colegios del distrito. No hay preparación, salen los niños, se declara como por así decirlo el aislamiento y no hay los recursos con que llegarles educativamente hablando a estas comunidades para poder ejercer el proceso. No se ha dictaminado primero las vacaciones para ellos, sino que simplemente se ha dejado ahí el vínculo, a veces es por grupos de WhatsApp, envío de guías, pero el proceso en este momento está estableciendo un corte y además nos está diciendo que a nivel educativo el gobierno no ha tenido, no ha implementado una política seria educativa que permita estar en la contingencia de estos elementos a partir de los cuales pues efectivamente podamos desarrollar en términos de la Secretaría de Educación vínculos entre maestros, familiares y estudiantes como tal, porque hay una ruptura total de todos los elementos que allí se pueden disponer. Por eso mismo, y obviamente acudo a lo que dice Juan, es muy difícil llegar a tomar una medida hay muchas estrategias. Nosotros como docentes tenemos un mundo de estrategias posibles que se están desarrollando en ese caso, pero hoy en la praxis, en términos ya de la aplicación del conocimiento, hay por así decirlo, vacío entre lo que efectivamente está dictaminado por los proyectos institucionales y ya el niño que no está recibiendo absolutamente nada de contenidos o elementos de diferente índole. María Gabriela, estabas levantando la mano, si quieres puedes ya desarrollar tu aporte. Bueno, profe, pues mi aporte es pequeñito, Sí, pues lo que leí de Hidalgo es sí, también que hay que tener en cuenta que
pues en la escuela no se hacen como ese tipo de transformaciones totales, ¿sí? Bien, Sino que él decía que es necesario como reforzarlas y, o sea, fuera del aula, que sí. la interculturalidad no solo depende como de la educación, sino también se debe dar como en otros ámbitos. Listo, muy bien. Sí, de hecho, todos estos elementos interculturales suponen una visión sobre la cual debemos trabajar y formarnos. Aquí la importancia no es formar solo a los estudiantes, sino formarnos como docentes en el respeto y la valoración de la diferencia y cómo esa diferencia tiene que convivir a partir de elementos bastante complejos a nivel social, cultural, económico y cómo tratamos nosotros sobre qué estrategia la vamos a desarrollar. Dice Sergio en el chat que es evidente un contexto de ciudad, claramente tenemos un contexto de ciudad que en algún momento es urbana y en otro se vuelve rural, que es obviamente una complejidad muy grande, y también es mirar esto que plantea el que supone que teóricamente la Secretaría está sacando 5 nuevos proyectos, pero de eso se tiene muy poco conocimiento. Sí, de hecho, en algunas charlas, de hecho, de las charlas estas que se hacen a las 6 de la tarde en presidencia, uno de esos días se tocó el tema de la educación, un tema bastante interesante de tratar y es mirar cómo los colegios y universidades están desarrollando su proceso académico, su proceso formativo. Vemos que en las universidades quizás hay una preparación a partir de campus virtuales y herramientas digitales, pero en los colegios, más que todo en el sector público, como enuncia Juan, es muy complicado llegar y tener la certeza de que se puede desarrollar una estrategia viable, ya que primero no hay los insumos y segundo la política pública sí ha dejado muy de lado todo este elemento allí consignado. Luisa, puedes hablar de una vez si quieres aportar. Profe, pero yo tengo una duda. Ahí no iría más, depende del colegio, o sea, no en cuanto a si es privado o público, porque es que digamos, pues yo no sé mis compañeros, pero yo estuve en un colegio público que tenía de todo, de verdad de todo. Y ellos manejaban desde antes que o sea, que hubiera esta problemática del que hay, ellos manejaban un aula virtual que se llamaba Edmodo, a lo que busca el colegio o el rector, o sea, como tal. Sí, yo creo que es dependiendo también a veces, quizás las iniciativas. Pienso yo que las iniciativas también irrumpen en la participación de cómo podemos entonces articular diferentes elementos. Y hay colegios públicos, de hecho, que tienen unas instalaciones privilegiadas, que tienen los insumos bastante amplios. Y sí, depende de la institución y el plantel, cómo se han planteado las estrategias, porque hay colegios que sí deben o sí tienen adelantos en términos de la formación que se está dando en este momento, pero en términos de infraestructura hay colegios que sí carecen de todo este elemento a partir del cual nosotros vamos viendo estos elementos a partir de lo que vamos mirando un poco y asegurando en este elemento. Eh, Paula, puedes intervenir de una vez si quieres. Creo que ya le había dado la palabra. No, Profe, sí, ay, no, es que yo tengo una duda. En el campo, pues, de la interculturalidad también se incluye lo que es como ¿cómo les explico? Como las distintas maneras que los niños aprenden, pues digamos como ellos, no todos los niños pues aprenden de la misma bien, manera. Hay perfecto. niños que tienen como sus, eh, no sé cómo se dice, como trastornos de aprendizaje. Entonces quiero saber si eso también va ahí incluido o qué. Sí, muy bien. De hecho, eso se coteja un poco con la discusión que plantea Sergio, donde asume que se debe tener en cuenta la capacidad cognitiva, muy bien, porque todos no desarrollan obviamente esta perspectiva del medio virtual. Y sí, dependiendo de la etapa de cognición, es donde se deben aplicar ciertos elementos de la vida práctica, es decir, en aulas de primaria, en los primeros años es muy difícil que se puedan manejar herramientas digitales de una forma bastante correspondiente y coherente, pero sí se pueden innovar estrategias y prácticas sobre las cuales nosotros podamos desarrollar elementos
que por allí vayan desarrollándose y por allí vayan teniendo una consecuencia que nos lleve a un poco a cubrir esa necesidad que hay ahorita en el campo pedagógico en colegios públicos, que a mí me parece que realmente es donde está un poco el problema, y es también falta de la carencia del interés por parte de directivas, y a veces en algunos docentes implica el que los estudiantes en este momento estén absolutamente sin un contenido y como si estuvieran en vacaciones en este momento, es decir, se está perdiendo un poco el seguimiento y el proceso educativo que está designado. Vamos con Juan Franco, quisiera dar otra apreciación, que por aquí levantó la mano. Sí, sí, profe. Quería mencionar algo con lo que el compañero, no recuerdo su nombre, Sergio, decía sobre los decretos. Pues es que en realidad sí, sí existen, lo que él dice es verdad. Y todos, casi todos los días se están haciendo alocuciones, lo que usted decía a las 6 de la tarde, y el presidente está con sus ministros, y ha hablado la ministra de Educación. Pero es que no solo lo vemos en el ámbito educativo, sino económico también, de todo lo que se ha visto ahorita. Hay mucha diferencia entre un decreto y el contexto real, porque Exacto. es que ellos pueden sacar muchos decretos diciendo cómo se va a hacer, pero si ellos no van precisamente a ese contexto real, pues ahí falta voluntad, que era lo que yo decía. Entonces, precisamente también con lo que decía Luisa, y es que también pues para nadie es un secreto que también hay colegios privados, no solo los públicos, pero precisamente al ver esa diferencia de que hay colegios privados que están un poco Bien. más a la vanguardia, discúlpeme, públicos que están un poco más a la vanguardia que otros, pues también habla de un problema, y es que se están privilegiando unos grupos por encima de otros, que a mí me parece algo pues muy delicado, porque pues si hay una política pública de que pues todo colegio debe cumplir con esos requisitos, es que debe cumplir todo colegio. Entonces, me parece que eso es importante pues tenerlo en cuenta para la discusión. Listo, sí, sí, efectivamente. Entonces aquí no solo nos damos cuenta de una desigualdad cultural, sino también una desigualdad en términos de infraestructura para todos. Si algunos colegios en términos de lo público tienen una infraestructura bastante sólida en términos de la estrategia pedagógica en virtual y presencial y el equipamiento tecnológico, pues también tenemos que tener la situación de cuestionar un poco el cómo se está desarrollando este elemento en la parte de infraestructura a nivel global en Colombia, por así decirlo, en el país, cómo se está desarrollando, porque sí hay decretos, sí hay resoluciones, pero como dice el compañero, en la práctica es cuando realmente se ven las carencias de una realmente de un posicionamiento crítico hacia lo que vemos como la formación pedagógica. Miguel Forero puede intervenir de una vez y ya voy con la opinión de Daniel. Ok, bueno, yo digamos como un poquito en concordancia con lo que dice Luisa, y es que, digamos, por ejemplo, yo creo que es muy importante también mirar el tema de la capacitación que tienen los docentes, porque sí, sí, o sea, si bien es cierto, digamos, muchos colegios de alguna manera pueden estar bien equipados en términos tecnológicos también, si hay docentes que no saben cómo dar uso de esas herramientas, pues va a ser muy complicado. Bien. Y creo que eso se vio, por ejemplo, cuando por el 2015, el 2014, cuando fue la entrega de los computadores, de computadores y tablets para educar, Sí. que digamos como que a pesar de que se dieron digamos como esos, no sé, como esos aparatos, los docentes, no se dio como una capacitación tampoco a los docentes, decir, venga, entonces, pues se les va a entregar esto, pero se les puede dar uso. Y digamos, fue como entregar el computador por entregar, porque, digamos, no, muchos, digamos, como que profesores buscaban como sus aplicaciones y esto, pero muchos no le daban uso alguno también a todos esos recursos, y creo que, digamos, también es importante mirarlo en ese sentido, porque también pueden haber los medios pues, para poder implementar una modalidad virtual, pero también va mucho de la mano del profesor o del colegio si realmente esté capacitando a los docentes que estén trabajando allí de poder implementar esta modalidad. Bien, bien, sí, sí, me parece interesante y es la capacitación por parte primero de las instituciones hacia los maestros en cuanto al manejo de las herramientas tecnológicas. Tiene mucha razón al decir que casi que se equiparon a muchos docentes de tablets. Algunos colegios tienen unos computadores con unos software muy adelantados, pero a veces simplemente se dan herramientas básicas. Entonces el uso de Paint, el uso de Word, con herramientas muy básicas y no se trasciende un poco el ejercicio de la virtualización. Y por eso en este momento creo que tenemos un sesgo muy grande
a partir no solamente de la instrucción en colegios, sino también en la instrucción en universidades. Parece que allí hay una complejidad bien certera de la implementación de estas tecnologías en el aula que ya son inevitables. Es decir, que la igualdad en términos culturales también debe darse en términos del conocimiento a partir de los aspectos tecnológicos y la utilización de los mismos que pues eventualmente se establecen de allí. Daniela, Daniela propone una opinión y dice que son muy pocos los colegios que tienen integradas estas perspectivas de educación e inclusión. Sí, al ser un decreto propio del Ministerio de Educación, muchos colegios no cumplen o no tienen una sección donde realmente se pueda llevar a cabo el acompañamiento preciso de estos casos eventuales de inclusión en el aula. De hecho, pues la idea en términos prácticos de la interculturalidad, como se cita acá en este apartado, supone pues relaciones positivas entre personas de diferentes culturas. La relación positiva es el buen trato, el llevar a cabo un buen trato sólido a partir de ello, y es el encuentro de un yo, de un nosotros con el otro, es decir, los pares que están, por así decirlo, allí con nosotros, y pues obviamente a partir de ello en el marco de las relaciones para trabajar estas perspectivas de la identidad y de reconocer al otro, que vendría siendo todo el aspecto de la alteridad. Edison Carranza puede desarrollar su opinión. Ya voy con las opiniones que están en el chat. ¿Listo? Profe, pues digamos desde el punto de vista mío, pues yo digo que a veces eso también ligado con la voluntad del profesor. Me baso como a mi Bien. colegio, porque conozco que varios profesores que la fundación, porque era una fundación, varios colegios, varios profesores, perdón, la fundación ponía capacitaciones para prepararse con todas esas herramientas virtuales, pero digamos era una parte administrativa que digamos la fundación daba la opción de que si los profesores querían tomar esas capacitaciones o no. Entonces también digo que va más como de la voluntad de ese profesor en algunos casos. Bien, sí, las voluntades son muy importantes. Yo creo que de la voluntad surge un poco el poder cambiar los procesos y transformarlos por parte del docente, y es como yo, desde mis recursos, que a veces son muy carentes, puedo llegar a establecer transformaciones sociales de diferente índole y también transformaciones pedagógicas, que es uno de los aspectos más importantes en este caso, y es casi que tomarme el acto educativo como un acto realmente de responsabilidad ciudadana. Y responsabilidad ciudadana implica, pues obviamente, llegar a cambiar las condiciones o el statu quo actual para quizás trastocar un poco esos elementos. Sergio González propone que un cuestionamiento es, ¿no creen que el proceso de formación integral de un estudiante tiene que contemplar, perdón, si éste tiene que comer en su casa o si al menos cuenta con los equipos y las disposiciones necesarias para llevar a cabo un semestre virtual? Bien, y a eso es que estamos de pronto haciendo la crítica de la política pública que se ha desarrollado, y es que desde el ministerio y desde las charlas que se han dado con el gobierno de las 6 de la tarde, estamos hablando de estudiantes ideales, de estudiantes que no sé dónde viven, porque aquí no se está teniendo primero la consideración de los hogares que carecen primero de alimentación y también de los recursos, internet, servicio público, al menos de la luz que pueda ser regular, conexiones y demás, pues que evidentemente nos llevan a establecer un vínculo propio donde hay una carencia absoluta de la inyección capital a la educación. Y aquí en este momento es donde nos estamos dando cuenta que la inversión a la educación es nula, que la educación no tiene un recurso sobre el cual pueda solventarse, y pues en este momento los estudiantes están casi que en un sesgo y en un vacío educativo porque no les llegan los contenidos, no llega absolutamente ningún proceso de temático que los lleve a considerar que sí estamos desarrollando en esencia la práctica docente o la práctica pedagógica como se establece. Ya doy la palabra a Juan o a Luisa. Tatiana dice que pues es que hablan de las instituciones, pero que es que si hablamos de niños vulnerables, los cuales dejan guías y sus cuidadores pueden ser abuelos, ¿cómo hace ese seguimiento al niño o niña? También tenemos que ver entonces los entornos donde está el niño y la niña. Perfecto, esa precisión me parece muy interesante. De ahí partimos, ¿no? Desde el pensamiento de docentes también,
aquí los docentes también inciden mucho, y es que estamos viendo hogares ideales, construcciones familiares y entornos familiares de papá, mamá, todos con electricidad, conectividad perfecta, todos que nunca padecen de hambre, pero es que estamos en una situación bastante compleja. Hay niños que eventualmente son cuidados por sus abuelos y sabemos que efectivamente ya no hay una construcción tecnológica muy fuerte y esas guías a veces son una saturación de guías, 25, 26 guías para que los niños básicamente desarrollen en algunos días y pues efectivamente si no hay un acompañamiento del docente serio, fuerte, en casa, es muy complicado que los procesos se puedan llevar a cabo y parece una apreciación interesante para formular un poco en la discusión que hemos tenido en torno a todas las desigualdades sociales que se están denotando allí. Juan Franco, su merced va a hacer otra locución. Le veo la mano allí levantada. No, profe, es que se me había olvidado bajarla, qué pena. Listo, Pero no no, hay no. problema, no hay problema. Bueno, Sergio Díaz propone que si le mandan a las personas que no tienen que comer el SMAT, pues no tenemos mucho que esperar y si la represión ante el hambre, creo que el hambre y la falta de recursos es lo que se está viendo ahorita. Muchas personas están casi que sacando las uñas en este proceso y muchas personas están aprovechándose del proceso que estamos viviendo en el hoy y es realmente angustiante. La situación, sí, por el gobierno hemos tenido estas charlas, algunos procesos de subsidios que, pues como ya vimos, se fueron por otro lado, pero realmente acá es donde vemos las ausencias y las carencias de un aparato estatal que responda por los términos educativos y obviamente todo esto refleja la formación que hemos tenido en aulas y en casa, que efectivamente nos denotan obviamente una represión de que el que pide no lo puede hacer porque estamos basando nuestras políticas públicas en ciudadanos ideales, en ciudadanos que se supone que todos tenemos los recursos que se implica el hecho de comer bien, vestir bien e ir al aula. A veces los estudiantes que llegan al salón llegan sin comer. De hecho, el plan que tienen algunos estudiantes del comedor comunitario en las diferentes instituciones permite saber que hay estudiantes que su único alimento está allí, su única forma de alimentación está allí. Imagínense el niño que tiene que quedarse en la casa y que el único sustento de alimentación era ese. Es decir, aquí hay carencias absolutas, primero, por parte de docentes, de la iniciativa, como en algún momento lo decía el compañero, de que entonces, si mi trabajo, si el niño no tiene computador, si el niño no tiene internet, no voy a hacer nada, no hago nada porque simplemente eh, aquí no tengo los recursos y el marco educativo no me proporciona los recursos que se dan allí. Laura Velázquez nos propone que bajo el cuidado de que las personas están, porque no es lo mismo estar con adultos de tercera edad, claramente, a estar con sus padres que pueden brindarle una mejor ayuda. Y sí, totalmente de acuerdo. No se está pensando en todo el cúmulo de desigualdades que pueden integrar un hogar y pues desde allí es posible ver que todo este término que estamos viendo hoy pues incide en toda la práctica pedagógica que tenemos. Angie, puedes dar tu aporte. Profe, precisamente con lo del tema de los recursos, poniendo por ejemplo un ejemplo, digamos en este caso, la situación que se está dando, por ejemplo, en los asentamientos informales es que a los niños les están enviando guías Sí. y muchas de las familias ni siquiera tienen el dinero para poder imprimir estas guías. Son guías que cuestan casi 8.000 pesos. Entonces es como también como el docente se ingenia la forma de llegarle al estudiante si el estudiante no le es posible, por ejemplo, en este caso, imprimir las guías. ¿Qué estrategia busca el docente para poder continuar con este proceso educativo si el estudiante de verdad no puede obtener las guías? Sí, bien, y es ante ese proceso, Angie, es sobre el cual estamos quizás viendo la situación más fuerte, y es cómo llegarles, cómo poder desarrollar estrategias sólidas, y lo que uno también piensa en este momento es que no hay preparación o no hubo una preparación previa. Obviamente nadie iba a tener en cuenta la situación que está sucediendo hoy en día, pero no tuvimos nunca la preparación absoluta para saber que en muchos hogares de puertas para adentro
hay problemas fuertes. De hecho, una de las cifras más que se ha incrementado en estos últimos días ha sido el maltrato infantil y obviamente la violencia intrafamiliar. Y es que esto implica de que están saliendo las problemáticas de casi que de interacción, de que la gente en cierto sentido no se soporta. No se soporta primero ante un encierro, no soporta al otro como construcción de interacción en su hogar. Y pues efectivamente esto nos lleva a muchos elementos sobre los cuales eh, la, 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 la docencia implica unos retos bastante complejos y es sobre la marcha crear esos planes. Es si veo que el estudiante no puede adquirir estas guías porque son de hecho el sustento, pues no puedo obligarlo. Pues lo principal y es casi que la singularidad del acto y es que no puedo obligar a que alguien haga lo que yo digo porque estamos en un aspecto de fuerza mayor y hay problemas económicos más fuertes que creo que en este momento lo que más prima es la salud y segundo también el alimentarse y tener un poco un plato de comida que quizás muchas personas que hoy en día tienen sus trapos rojos en las casas carecen de este mismo. Esto nos lleva pues obviamente a establecer elementos muy difíciles. Acá hay una apreciación a la que voy a resaltar ahorita de manera bastante enfática. Tatiana nos propone que es como el estudiante de licenciatura en educación infantil, que la educación de los niños y niñas son por medio del juego, la verdad es complicado seguir su formación bien. Aquí la práctica se vuelve un poquito más difícil, aquí la aplicación del conocimiento se vuelve un poco más compleja. Sí, tenemos recursos en plataformas virtuales, todos los que ustedes quieran, todos los que puedan desarrollar. En este momento en Señal Colombia hay un programa de profe en casa, me parece interesante, pero pues obviamente las carencias desde allí no podemos signarlas de que el estudiante vea el programa, que lo pueda desarrollar. Entonces, si no hay una preparación para el caso de quienes estudian la licenciatura en educación infantil, sí, la incidencia del juego es tremendamente amplia para los niños de primera infancia y pues ante la carencia de ello, imagínense los niños encerrados con de pronto un padre o una madre que los castigue por quizás estar desarrollando lo que ellos deben desarrollar por naturaleza, que es el juego o la intervención de diferentes elementos, carece también allí un poco la importancia de este elemento y es la preparación que nosotros debemos tener, que es bastante amplia para llegarles a estas poblaciones. Wendy Fandiño dice que hablando sobre el tema que está diciendo Angie, hay colegios los cuales crearon grupos de WhatsApp y en estos se están enviando las guías y actividades porque son conscientes de que no pueden salir y demás. Bien, me parece que todo este cúmulo de estrategias que se están llevando a cabo permiten primero elementos puntuales. Primero, debe haber comunicación entre docente y padres de familia. A veces, el padre de familia le resta interés a lo que íbamos. Quizás el padre de familia sea el abuelo, quizás sea el tío, quizás sea otra persona, el cuidador del niño, y allí de pronto hay un cierto sesgo que se produce porque no hay un interés sólido de seguir el ámbito educativo y que evidentemente se establecen herramientas por parte de los docentes para llegarle de la manera que sea, pero también siento que no se está haciendo lo suficiente. Quizás no sé si vaya al punto que quiero ir, y es que en un gran porcentaje de niños en este momento no tiene un desarrollo educativo sólido. Sé que el sesgo, la parte de pasar de la presencialidad a la virtualidad, implica muchos elementos, pero creo que no se está haciendo lo que se debe realmente hacer con la motivación docente y la motivación familiar, que son muy importantes para este aspecto que me parece muy relevante. Sergio Díaz, desafortunadamente sí, representa un poco la vuelta a la escuela tradicional, la vuelta al aprendizaje memorístico. ¿De qué me sirve a veces enviar trabajos a casa si ni siquiera he explicado cuál el tema, cómo se debe realizar? Hay una descontextualización allí de lo que nosotros estamos enviando. Si no hay un proceso previo y envío los trabajos, ¿cuál es la retribución o la significación del aprendizaje?
¿Cuál es, por así decirlo, la importancia que radica allí? ¿Dónde está el proceso de aprendizaje si la guía me habla de un tema sobre el cual ni siquiera yo tengo relevancia en la vida práctica o en la vida como tal? Estas son las estrategias a las que yo me refiero. Lo que asume Angie, sí, son las que podemos implementar y que quizás puedan ayudar de alguna manera. Pero igual de todo el mundo no tiene internet. Exactamente, Wendy, sí. Hay una carencia allí bastante fuerte y es que el internet no es para todos. Y aquí es donde la política pública debería imponer. No estamos diciendo que todo debe ser, como dicen en muchas ocasiones, todo es que lo quieren todo regalado. No, pero en este momento, si ustedes se dan cuenta, el modelo económico debe ser un poco más colaborador con las clases que son un poco oprimidas y un poco las clases bajas. Ayudar a esas clases porque efectivamente es posible ejercer un internet gratis en estas poblaciones. No estamos diciendo que todo se quiera gratis, pero el Estado también debe ser un poco servicial en esos términos y en esos desarrollos como tal. Y nosotros para enseñar a los niños de primera infancia y mandarillas no es algo aburrido, algo distractorio o poco llamativo para el niño, claro, claro, Laura, de allí obviamente todo el desarrollo de lo que nosotros tenemos como las instancias de qué trabajo entonces desarrollamos, qué elementos propios podemos hacer. Entonces, lo más prudente en este momento, creo que es una, no sé si una suspensión del proceso educativo o más bien ver esta época de aislamiento como un elemento de orientación de saberes, pero no como proceso educativo. Creo que en eso se está tentando un poco. Creo que se está normalizando el hecho educativo en las aulas como tal, de seguir los contenidos como si nada hubiera pasado, pero realmente acá debe haber una suspensión, si se puede caber el término, y más bien guiarlo por la orientación de contenidos sin valoraciones y sin calificaciones, porque si no hay proceso educativo, es muy, muy difícil que se pueda establecer este vínculo a partir de ese aspecto. ¿Listo? Ya sigo con las que están en el chat. Quienes están en el micrófono quisieran intervenir, veo unas manitos levantadas allí. Sí, profe. Sí, Juan, cuénteme. Profe, con lo que usted decía, bueno, sí es importante, digamos, ponernos a reflexionar, pero yo también reflexiono sobre lo que va a pasar después de que pase todo esto. Y es que pues indiscutiblemente desde la academia, que yo creo donde pues se van a tener que proponer otro tipo de cosas, y la escuela también va a tener mucha influencia porque pues las cosas no van a volver a ser iguales. Bien. Entonces, también digo que es también empezar un poquito en empezar a pensar en qué se va a proponer, qué se va a decir sobre este tipo de cosas que también sacan a la luz, muchas cosas pues de precisamente esa falta como de justicia social que ocurre pues, en el contexto colombiano y en realidad en el contexto latinoamericano. Y lo que usted decía, profe, es sobre suspender el año escolar. Hace poco salió una columna de opinión en El Espectador, el cual no recuerdo el autor, pero el autor proponía que pues se suspendiera este año escolar y se tomara como un año de evaluación o pues más bien como de equilibrio para pues a la vista de un mejoramiento, una reforma educativa acá en Colombia. Entonces, también siento que desde esos puntos de opinión también se están como proponiendo cosas pues que ojalá desde como los ámbitos políticos se alcancen a escuchar y es que a mí me parecería también algo muy bueno como proponer que este año sea pues ya un año de evaluación y de mejoramiento precisamente de esos procesos educativos que a veces como en la cotidianidad no hay tiempo de discutir. Muy bien, me parece muy bien porque sí hay que reevaluar la situación que está pasando en este momento y es urgente la reevaluación del rédito que efectivamente se está dando ahorita. Es importante tomarnos este tiempo para pensar un poco en estas perspectivas. Erika Barajas, ¿quieres intervenir y dar tu aporte? Sí, profe. Sí, cuéntame. Pues, como es que yo me doy cuenta, digamos que algunos profesores están tratando de hacer que, es que yo tengo un caso, que digamos el profesor, la profesora manda, digamos, al correo o al WhatsApp todas las tareas que tienen que dar. Sí. Digamos, algunos papás están inconformes de que porque tienen que transcribir las guías sabiendo que las pueden imprimir. Claro. Pero es que ellos tampoco están viendo que hay algunos papitos que no las pueden imprimir. Exactamente. Entonces, ahí es como que el profesor, ¿qué haría?
digamos, yo me pongo en el papel del profesor y yo le he preguntado a algunos profesores que cómo hacen y es muy complicado porque Sí. son muchos estudiantes y es muy complicado, profe. Sí, es bastante difícil, la verdad es que el trabajar a veces con las uñas es muy complejo y pues buscar estrategias por todo lado también implica elementos de una complejidad bastante amplia allí para particularizar. Voy con Angie Ayure y con Paula Villate y sigo con los de chat para que todos podamos participar. ¿Listo? Entonces, Nico, Angie, puedes intervenir. Profe, pues precisamente yo soy voluntaria en una organización Sí, y pues la organización trabajaba de forma presencial con los niños, pero en vista pues de todo lo que está sucediendo en el país, pues tocó acudir también al medio de la virtualidad y como lo dije anteriormente, pues son niños con una situación muy precaria que no tienen el acceso al internet. Entonces lo que hicimos nosotros fue buscar estrategias de cómo llegarles a ellos, precisamente para no dejar perder también ese proceso que se estaba llevando a cabo. claro. Entonces, ¿qué hicimos? Estamos creando todas las semanas unas actividades con relación a lo que está sucediendo, también como para que los niños comprendan un poco la situación y no vivan atemorizados, pero, pero las estamos haciendo de forma muy lúdica. ¿Y cómo las hacemos llegar? Por medio de los papás. Y hemos obtenido muy buenas respuestas en cuanto a eso, porque los papás dicen que precisamente los niños están muy aburridos. Claro. Pues también es como tratar de evitar ese momento que en este momento pues se está dando, que es que los niños prácticamente están haciendo nada en las casas. Como Exactamente. tampoco recurrir a eso. Sí, bien, me parece bien el aporte porque realmente uno no puede que todos estén conformes con lo que quizás se puede hacer. Las herramientas uno las busca por todo lado, pero la inconformidad de unos y de otros, es decir, uno no puede satisfacer a todo el mundo en ese caso porque es difícil llegar a este elemento propio de llegar a tomar estrategias que beneficien a todos. Algunos se verán también afectados en ese momento pues situaciones como estas dejan ver un poco toda la relación que se puede establecer en términos del acto educativo. Voy con Paula Villate y sigo con el chat. Pues, profe, pues es que yo considero que también, o sea, como contextualizando todo lo que hemos escrito en el chat, Sí, eh, pues yo digo que pues es muy complicado así la educación, digamos, mi hermano tiene 6 años y él también, pues nosotros tenemos clases virtuales con él, pero digamos, hay que tener en cuenta, es muy complicado el dar la clase sí, virtual a todos los niños, por ejemplo. Entonces yo he exacto. visto, todos los niños prenden el micrófono y todos no prestan atención a la clase, sino que Sí, están mirándose entre ellos la cámara, hablando, digamos, otra cosa que también he visto y es que les están dejando demasiados trabajos. Y pues es complicado tanto para los papás como para los acompañantes de los niños, pues acompañarlos y guiarlos pues en el proceso. Digamos, en mi caso, mis papás están ocupados y entonces a mí me toca sacar a veces el tiempo para ayudarle a él con los trabajos o si no, pues a mi papá. Entonces es muy complicada la virtualización de las clases y más para los niños que son pequeñitos. Y hay sí, guías que, digamos, hay temas que ellos no han visto y así los profesores les habiliten pues la clase virtual y todo esto, no van a comprender de la misma manera. Entonces yo creo que es como concientizarnos y hacer como dar como nuestro apoyo, dar nuestra parte para que pues se pueda como le digo, como fomentar bien la educación, porque pues no hay que responsabilizar solamente a los profesores, sino pues que también nosotros poner de nuestra parte pues para que se pueda cumplir. Obviamente no es fácil, pero pues la idea es hacer el intento, o sea, pues no sé. listo, muy bien, sí. Sí, en el intento permite establecer de que hay un vínculo donde uno quiere intervenir, donde uno quiere hacer llegar. Aquí en el chat tengo algunos elementos sobre los cuales quizás podemos un poco complementar lo que estabas diciendo, sobre estos elementos y estrategias que se pueden desarrollar en casa, obviamente teniendo en cuenta todas las carencias que hay allí. Dice Wendy Fandiño que tiene 4 premios
y a ellos les envían los trabajos, a los más pequeños que están en primero, la profe les envía por el WhatsApp y a las de bachillerato les envías, pero no explican absolutamente nada. Hay casos donde estudiantes no entienden ciertos temas y ningún profesor soluciona este problema. Ahí hay algunos problemas, hay algunas dificultades y es que descontextualizar estas guías, como acá lo denota Sergio, si mandamos la guía descontextualizada, es un problema tremendo, porque no estamos llegando a un fin o a un propósito educativo serio a partir de ello. Ese es el gran problema, la descontextualización. De hecho, mi hija está en el jardín y diario envían actividades, pero actividades que no vienen al caso con su edad, ni siquiera con el aprendizaje de ella. Entonces creo que no hay un buen aprendizaje en ella y en ningún niño, dice Karen Vanessa. Me parece muy relevante. Es decir, tengamos en cuenta la adecuación de los contenidos. El todo no es enviar y enviar elementos que van a desarrollar los niños en guías, porque eventualmente ¿para qué sirven si los que terminan haciendo esos trabajos son los papás? Y aquí el proceso empieza a tener dificultades bastante amplias. Un niño de 3 o 4 años que va a hacer guías, exactamente a lo que vamos. El niño no las va a hacer, las va a terminar haciendo un poco el padre, y ahí es donde de esta experiencia tenemos que empezar a replantear el acto educativo. De esta experiencia tienen que nacer políticas públicas diferentes. De esta experiencia tiene que nacer algo bastante relevante a la hora de establecerlo. Voy con las últimas opiniones que me han desarrollado en el chat para cerrar un poco la clase de hoy. ¿Listo? Pero siento que es porque son de bachillerato y el profesor cree que sabe todo. De algunos elementos aquí podemos tomar un poco y es las estrategias que se dan en términos de mandar la guía, teniendo en cuenta que el estudiante ya lo sabe, pero pues básicamente allá hay un vacío. Un niño pequeño no puede resolver guías. Tengo un primo de 4 años al que le envían videos de actividades lúdicas, no tanto guías. Esos son estrategias muy oportunas en cierto sentido para desarrollar básicamente habilidades cognitivas, porque si los niños les gusta, obviamente, teniendo en cuenta las carencias del internet, de televisores y demás, los niños son muy visuales y por ende podemos ingresar desde allí. La suspensión del ITES se da por eso, porque no hay proceso. No hay proceso educativo, por ende no hay elementos sobre los cuales podamos basarnos. Los acudientes deben recoger las guías de estudio cada semana y pues eventualmente esas guías pues sí tienen algunos componentes, pero meterle 10, 11 guías a los niños para que eventualmente desarrollen algo que ni siquiera saben, estamos cerrados en ese ámbito, estamos cerrados en ese camino. Hay estrategias más sólidas, hay estrategias que se pueden implementar. Como todo esto es nuevo, pues obviamente se caen algunos errores. Mediante los videos, actividades lúdicas, que son algunas de las propuestas, a los niños de primera infancia que viven en mi casa, digamos, para aprender los números, les hacen un bingo de números, bien, y tienen que mandar videos jugando con personas de la familia, perfecto. Y luego hacer videos donde demuestre claramente que aprenden algo a partir de ello, excelente. Todas estas estrategias de las que nos habla Valeria Velosa son muy interesantes y esas son las que nos toca apropiar como docentes para empezar a realizar. Las actividades que les envían los niños de 3 años, los padres son los que tienen que solucionarlo exactamente, pero lo que hacen los profesores es dejar guías sin explicarlas, independiente si estas tienen estrategias o beneficio para los estudiantes, elemento muy importante, y pues obviamente refiriéndonos también a los niños de primera infancia y también, esto es muy importante de Sergio Díaz, la discapacidad y auditiva también, estamos un poco desconociendo o dejando de lado estos elementos de discapacidad y allí también entra la otra edad y la alteridad, es cómo estamos reconociendo al otro. Si la política pública no tiene en cuenta la discapacidad del otro, pues evidentemente estamos entrando en discusiones muy fuertes. Podríamos hablar de las internadas de los niños que están allí por cuestiones económicas y que por lo menos allí tienen alimentos, pero con todo lo que está pasando, pues efectivamente hay una crisis alimentaria muy fuerte a partir de este elemento. Depende de la institución y depende del enfoque que se está desarrollando a partir del estudiante. Es preferible dejar trabajo articulado, importantísimo, articular el trabajo con un desarrollo, por así decirlo, casi que lúdico, teniendo en cuenta las diferencias de los que nos habla un poco Sergio, las discapacidades que tienen algunos niños, reconocerlas. Bueno, y si las políticas públicas fallan, ¿qué hacer? Listo, bien,
replantearnos el acto educativo. Creo que eso es una de las medidas que más deberíamos tener en cuenta. Replantear este aspecto, mirar qué errores se han cometido en el hoy y en la posibilidad de que exista una normalidad, porque pues eventualmente no volveremos a la normalidad, ya que esto es una transformación que se está dando en términos socioculturales y ambientales, pues efectivamente es imprescindible pensarnos y repensar la escuela desde allí. Y como harían los niños internados, que seguramente algunos no tienen recursos tecnológicos, que es la discusión que Laura propone y es realmente todos esos elementos que debemos tener en cuenta a la hora de empezar a desarrollar nuestras sesiones de clase y el vínculo que de allí se puede establecer como tal. ¿Listo? Bien, muchachos, por los aportes, por el desarrollo. Vamos ahora a mirar un poco el tema del entregable. Básicamente, todo lo que ustedes me pudieron incluir allí en términos de los aportes es lo que pueden empezar a realizar en su videoclip. Como ya les dije, no es necesario que aparezcan ustedes hablando en términos físicos, sino pueden hacerlo a partir de una voz en off, pueden ir explicando sus estrategias. Acá hay un videito que les puede, por así decirlo, ser ejemplo de lo que pueden hacer. ¿Listo? Este puede ser un ejemplo gráfico y audiovisual de lo que quizás pueden hacer. Entonces, de ahí se pueden basar. Y básicamente, el video en extensión puede ir mínimo unos 5 minutos, máximo 10 minuticos, que es como la relación que ustedes pueden establecer a partir de nuestro entregable de la semana. Fecha de entrega en 8 días. Tendrán 8 días para realizarlo porque sé que es algo complejo un poco de realizar, de editar, de montar imágenes. Entonces, básicamente, ese va a ser nuestro producto de la semana. ¿Listo? Tiene que estar desarrollado para el contexto actual o pues donde ya estén los chicos en sus clases virtuales o presenciales. No, pues básicamente, Sergio, lo que vamos a proponer son estrategias. Me gustaría, sí, ya que estamos hablando del tema, guiarlo hacia esa parte. ¿Qué estrategias podemos proponer a partir de los niños que tienen unas condiciones? Sí, Wendy, por favor, en parejas es el ejercicio. Puede ser guiado hacia ese aspecto del día de hoy, cómo ven la educación, una crítica, puede ser muy viable, sus estrategias, su proposición, o puede ser a nivel general en términos de cómo podemos incluir la diferencia y la alteridad en nuestras clases. Entonces, básicamente es eso, muchachos, proponerlo en YouTube, desarrollarlo, me envían el link, que solamente un compañero de la pareja me envíe el link al enlace propuesto, y desde allí pues obviamente podamos hacer todo el desarrollo de nuestra clase. ¿Listo? Básicamente fue eso. Ya casi se me termina el espacio que me concede la universidad para el desarrollo de la clase. Entonces pues es realmente básicamente eso el entregable que ustedes deben hacer. Un videoclip bien realizado, pueden basarse en el que tenemos en pantalla actualmente o lo pueden hacer con el énfasis que ustedes quieran, con el programa que ustedes desarrollen. La idea es que tengan estos 8 días para hacer un buen trabajo. ¿Listo? Si no hay más preguntas, muchachos, les agradezco muchísimo por la participación. Esto también, pues obviamente, me ayuda a mí a aprender muchos elementos que le hacen falta a uno en clase. Estas discusiones son muy oportunas, son muy casi que relevantes a la hora de mirar qué está pasando y no ser ajenos al contexto que sucede. ¿Listo? Les agradezco mucho, que tengan un feliz día y pues básicamente que se cuiden mucho, por favor, ante esta situación tan compleja. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego. Si tienen dudas, me pueden preguntar con el compañero monitor durante la semana. Yo voy a estar pendiente. ¿Listo? Bueno, Gracias, profe. Muchachos. Listo, Bueno. profe, gracias. Profe, feliz día. Profe, gracias.